Y ahora les presentamos parte de la entrevista que realizó Jaime Orellana al diputado socialista Nelson Venegas en nuestro medio asociado Radio Superandina. Diputado, hay un temazo, más que un tema, que todo el mundo está pendiente de esto, que tiene que ver con las pensiones. Por ahí se estableció que creo que se aprobó una de las partidas respecto al aumento del nivel de la PGU, en fin, pero es un tema que ha resultado bien difícil. Alguien le puso por ahí que un parto bien difícil de las pensiones. ¿Se está llegando o se podrá llegar a acuerdo en materia de pensiones? ¿Cuáles son las piedras de tope que tiene este proyecto? Bueno, sí, Jaime, este es un tema bien técnico y voy a tratar de ser lo más pedagógico, propedéutico, claro, para que la gente entienda de una vez qué es lo que se está discutiendo y tome una posición de manera informada, no a través de la fake news, a través de eslogan o palabras fáciles. Porque estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de la platita que uno va a tener o que tiene cuando es mayor, cuando ya las fuerzas físicas no son las de la juventud. Claro. Entonces a mí me interesa, y como señalaba en un principio, yo pretendo ser el diputado de acá de la zona, entonces quiero ir contándole a la gente para que la gente también se vaya informando en la profundidad de los temas que se están conversando. Y por eso que para mí es muy interesante la pregunta que tú me formulas, porque ya estamos llegando, al parecer, a una fase, yo creo que en enero ya podríamos tener una fase de discusión final, ojalá sea así, de un proyecto que se viene discutiendo por muchos años. Estamos hablando más de 14 años que se está discutiendo una reforma sustancial a la reforma de pensiones, que lamentablemente, así como están dadas las cosas, si incluso llegáramos a un acuerdo en términos reales y en términos concretos, lamentablemente, para mi punto de vista por lo menos, no es una reforma estructural, no es una reforma sustantiva. Y entonces yo quiero partir señalando primero lo concreto. En este momento, las pensiones son muy malas, y podrían ser peor, porque nosotros tenemos un sistema de capitalización individual. Nosotros no tenemos un fondo solidario, un fondo de reparto, un fondo social en definitiva. Nosotros lo que hacemos con la capitalización individual no es otra cosa que el ahorro forzado, donde nosotros le entregamos el 10% de nuestro sueldo durante nuestra vida laboral útil a las AFP, para que ellos las administren, para que ellos hagan negocios, para que ellos le saquen rentabilidad a esa plata que uno forzadamente le está entregando. Ese es el sistema de capitalización individual. Si nosotros solo tuviéramos en la capitalización individual, el promedio de lo que ganarían las mujeres por ese concepto sería aproximadamente de 40.000 pesos mensuales. Ya. Y los hombres, cerca de 90.000 pesos mensuales. Eso es la capitalización individual, eso es lo que entre comillas muchos dicen, con mi plata no. Si nosotros no fuéramos al con mi plata nomás, ese es el monto real de lo que nosotros obtendríamos. Promedio. Claro. Las mujeres bastante menos, porque ellas no trabajan afuera de sus casas, muchas tienen además las intermitencias producto de los embarazos, etcétera, y eso por lo tanto hace que ellas alcancen a capitalizar mucho menos recursos, por lo tanto el promedio señala que son cerca de 38.500 pesos, 40.000 pesos pongámoslo. Yeah. Y en el caso de los hombres, 90.000 pesos. Esto cambió en la época de la presidenta Bachelet, cuando se generó el pilar solidario, ¿ya? Donde se aumentó esto y donde se llegó aproximadamente a los 180.000 pesos, algo por el estilo, casi 200.000 pesos, pero ya no era con tu plata, porque hay mucha gente que dice, no, con mi plata no metan la plata en mi bolsillo. No es así, porque este es un dinero que suplementa lo acumulado en la capitalización individual para llegar a los cerca de 180.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Y durante el gobierno del presidente Piñera se sacó la PGU, claro, la pensión garantizada universal, donde se llega aproximadamente a los 210.000 pesos garantizados, ya, aparte de la capitalización obtenida. Y donde podríamos, y donde lo que se está señalando dentro de la reforma y que está aprobado, es que podríamos llegar a un piso de 250.000 pesos como pensión garantizada universal. Correcto. Que se suma a la pensión que recibe cada cual producto de su capitalización. No sé si se va entendiendo, porque es súper técnico, pero me interesa que la gente lo tenga súper claro, para que sepa, primero, que cuando le dicen con tu plata no, en realidad son las 40 luquitas o las 90 luquitas para el promedio general de la gente. El resto lo pone la solidaridad, lo pone el Estado a través de los impuestos que recaba de todos nosotros mismos. Por lo tanto, ese es el primer tema que nosotros tenemos que concluir. Lo segundo, hoy día las pensiones son muy malas.
Entonces, si nosotros hacemos una reforma de pensiones hoy día que aumente de un 10 a un 16% lo que se está tratando de obtener, eso significa que las pensiones van a mejorar, pero como en 20 años más. Y por lo tanto los adultos mayores, como por ejemplo mis papás, ellos van a seguir teniendo la misma pensión que tienen solamente. Aumentada, incrementada un poquito por 30.000 pesos más que se va a aumentar por la PGU, pero nada más que eso. ¿Se fija o no? Entonces, eso significa que si nosotros entregamos este 10% y ahora este 6% adicional, lo único que vamos a hacer es que efectivamente vamos a incrementar la capitalización, pero como no vamos a tener un fondo de solidaridad, los adultos mayores de hoy día van a seguir teniendo malas pensiones. Y además de los adultos mayores, las mujeres, porque tienen menos capitalización, porque no han tenido trabajo muchas veces remunerado, porque tienen lagunas producto de embarazo y situaciones de esa naturaleza. Por lo tanto, esta reforma, si se le entrega el 6%, todo al cotizante, lo único que hacemos es solucionar el problema de esa gente, pero no el de los actuales adultos mayores y el de las mujeres que no tienen una cantidad suficiente de capitalización. Tercero, ¿qué propuso este gobierno cuando inició y que incluso había sido aprobado durante el gobierno del presidente Piñera? Que de ese 6%, 3 puntos se fueran a un pilar solidario y 3 puntos para la capitalización individual. Cuando hablamos de esto, estimado Jaime, estamos hablando, por ejemplo, que una persona que gana 5 millones de pesos, ya, 5 millones de pesos, se va a incrementar en un 6%, por lo tanto va a aumentar en 9.000 pesos, en 9.000 pesos, ¿ya? En 90.000 pesos, en 90.000 pesos, lo que va a aportar en su capitalización. Y 45.000 pesos de eso irían a este fondo solidario. Por lo tanto, el que gana más pone 45 luquitas mensuales. En cambio, el que gana 500.000 pesos, que es prácticamente una gran mayoría de los chilenos, yo sé que se pone enredado, pero para que lo vayan entendiendo, el 6% de esos, digamos, de esos 500.000 pesos son cerca de 9.000 pesos. Ya. Y por lo tanto, el 3% de esos 9.000 pesos son 900 pesos. ¿Se fija o no? Sí. Eso significa, por lo tanto, que el que gana más plata, el que gana 5 millones, pone harta plata. Y el que gana 500.000 pesos, 600.000 pesos, 700.000 pesos, pone mucho menos, bordeando los 900 pesos, los 1.000 pesos. Pero a la vez, con este fondo solidario, esa persona que gana mucho menos plata, cuando llegue a adulto mayor, como va a tener este pilar solidario, va a tener una pensión mucho más digna, mucho mejor. Porque si simplemente se le saca el 16% de 500.000 pesos, aunque le hayan incrementado en el 16% o en el 6%, va a tener una pensión miserable. Yo sé que es súper enredado lo que estoy conversando, pero para que la gente sepa que cuando le dicen con tu plata no, claro, le están hablando a los que ganamos más plata, eso en definitiva, pero lo que nosotros queremos sortear es precisamente el hecho de que la gente que gana menos de 1 millón de pesos, si llega a cotizar solo un 16% y ese 16% se va a su propia cuenta individual, cuando llegue adulto mayor, igual va a tener una pensión muy baja, muy baja. Entonces eso es lo que se está tratando de solucionar. Pero además, y el tema más humano, creo yo, es que no resuelve el problema de los adultos mayores actuales, que van a seguir teniendo una pensión muy baja, y además también lo mismo ocurrirá con las mujeres. ¿En qué estado se encuentra? ¿Está en el Senado este minuto el proyecto? Disculpa, Jaime, que te interrumpa y antes que te conteste. No sé si fui muy enredado o alguna cosa. Esto se aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados en general, luego se fue al Senado y luego se está negociando en la comisión mixta, que está compuesta por igual cantidad de diputados, igual cantidad de senadores, y esto es lo que se va a tratar de acordar, donde básicamente lo que queremos, por ejemplo, en el caso personal mío, yo creo que 3 puntos de ese 6%, ¿ya? De ese 6% adicional se vayan a un fondo solidario para mejorar la situación de los adultos mayores actuales y de las mujeres, y también de la gente que gana menos recursos en el futuro. Y la derecha lo que está proponiendo, parte de la derecha, es que solo 0,5% puntos se vayan a este pilar solidario, que es aproximadamente el 10% de este 6%. O sea, es muy poco. Y hay una gran parte de la derecha, conducido principalmente por el Partido Republicano, que no quieren nada, que toda la cotización se vaya a la capitalización individual. Lo que estoy tratando de explicarle a la gente es cómo se llama, para que tome en cuenta los datos de cómo se realizan las situaciones
y que es muy poca la plata que va a obtenerse y que se va a lograr acumular, y por lo tanto no solucionamos el problema actual de la gente más sencilla, la gente más humilde. Y a mí me interesa en esta radio para que la gente tome cuenta y diga, ¿sabes qué? El Venegas no tiene la razón, está equivocado, o el Venegas tiene razón, pero a mí lo que me interesa es explicar de fondo el tema, Jaime, porque, insisto, mucha gente que gana 500.000 pesos, 600.000 pesos, 700.000 pesos, 800.000 pesos, 900.000 pesos, que es la gran mayoría de los chilenos, dice, con mi plata no. Pero resulta que esta reforma lo que tiende es precisamente a mejorar la pensión de esa gente, a la que gana menos de 1 millón de pesos, porque con 1 millón de pesos para abajo lo que alcanza a capitalizar individualmente significa que en el futuro no va a tener una pensión digna. Ahora, existen evidentemente situaciones complejas, porque hay mucha gente que viene y dice, ¿sabes qué? Yo gano 5 millones de pesos, pero yo en realidad cotizo por el mínimo. Como que pegan la pillería. Bueno, esta ley también tiene como por objeto, primero, subsanar estas situaciones, perseguir estas conductas que son, por supuesto, muy malas, creo yo, y además hay ciertos entes de motivación para que la gente cotice más plata, de manera tal que aquel que cotiza más, de acuerdo a lo que gana, también va a haber más incremento en su pensión cuando sea mayor. Porque yo entiendo que hay mucha gente que dice, pucha, yo me saco la cresta y le voy a tener que estar financiando la pensión a lo que se está tomando toda la plata todo el fin de semana. Y yo lo entiendo. Y que gana 5 millones, pero resulta que cotiza por el mínimo. Yo entiendo eso. Y por eso que esta ley, que lo entiende también, tiende a subsanar precisamente esta situación y trata de castigar estas conductas impropias y a la vez generar incentivos para que la gente cotice de acuerdo a lo que realmente gana. Ojalá no lo que ficticiamente realiza. Sí, ojalá que saquen lo mejor posible, que se logren inventar aquellas cosas que no son muy positivas para que tengamos la mejor de las leyes. Sabemos que no va a ser la óptima. Sabemos que no va a ser la óptima, pero que sea la menos mala. Yo lo que espero, estimado Jaime, es que primero saquemos una reforma, porque yo, insisto, la gente cuando es mayor, yo tengo mis papás, ya son adultos mayores. Mi mamá hizo clases durante toda su vida, Jaime, toda su vida. Desde que salió del colegio, salió de la universidad, toda su vida. Y resulta que cuando salió y cuando jubiló, ¿sabe lo que tuvo que hacer? Volver a trabajar. Claro. Salió a los 60 años y después ella volvió a un colegio porque no le alcanzaba. Exacto. Entonces no estamos hablando de una persona floja, de una persona que no está capacitada, porque su pensión es poco digna. Eso es la vida real, la vida concreta que vive la gente que está escuchando en este instante. Sí, entonces, mucha gente le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Seguimos haciendo un sálvese quien pueda? Yo creo que hay que dignificar. Las utilidades que están teniendo la AFP son multimillonarias. Son multimillonarias. Entonces aquí lo único que están ganando con el sistema de capitalización individual, primero son la AFP, y segundo, son los más ricos. Y además, los más ricos lo que hacen, vienen y además cotizan en los APB. Claro. Y mientras tanto, nuestros adultos mayores siguen teniendo pensiones, donde el otro día veíamos que un caballero se quiso quemar a lo bonzo. Sí, porque falleció hoy. Porque aparte de eso, falleció hoy día, mira, imagínate que... Sí. Y aparte de eso, tienen que pagar remedios porque están enfermos, etcétera, donde las farmacias se coluden para subirle los precios. Entonces, díganme si es que no es injusto lo que está ocurriendo. Esperemos entonces que, bueno, a la espera que llegue una reforma sustancial, que lo que se está haciendo ahora sea lo menos malo posible. Gracias. Muchas, Jaime, y espero haber sido una persona que la gente tome las posiciones que quiera, pero me interesa que la gente sepa de lo que se está legislando, que no se deje llevar por los eslogans. Los eslogans fáciles son puras mentiras, ¿no? Y hasta aquí parte la entrevista que realizó Radio Superandina al diputado Nelson Venegas. Pausa comercial, ya regresamos.